Antes de que empiece esta historia, escribe en los comentarios, siempre hay esperanza. Puede parecer una frase simple, pero al final de este video vas a entender por qué puede cambiarlo todo. Esto no es solo otro testimonio de superación. Es la prueba viviente de que cuando tocas el fondo más profundo del abismo, ahí mismo puede estar esperándote el milagro más grande de tu vida. Tal vez tú también has sentido que todo se desmorona, que has perdido el control, que las decisiones que tomaste te llevaron a un lugar donde ya no te reconoces a ti mismo. Pero ¿qué tal si te dijera que tu peor momento puede ser exactamente donde comience tu mayor transformación? Esta historia tiene 10 capítulos. Cada uno te va a llevar desde la destrucción total hasta una vida que jamás pensé que fuera posible. Y quizás, en algún momento de este viaje, te veas reflejado. Y aunque vas a escuchar momentos que te van a impactar, el momento más poderoso está en los últimos minutos. Ahí es donde todo cobra sentido y donde entiendes el verdadero poder de la gracia. Si esta historia toca tu corazón, deja un like y suscríbete. Pero más importante, comparte en los comentarios si tú también crees que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Esto no es solo sobre ver un video, es sobre ser parte de una comunidad que cree en las segundas oportunidades. Pensé que mi vida había terminado a los 25 años, perdido entre las drogas y la desesperación. Pero lo que no sabía era que mi caída más profunda sería el inicio de la transformación más increíble que jamás imaginé. Esta es la historia de cómo Jesús me encontró en el abismo y me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Mi nombre es Miguel, y durante mucho tiempo creí que era invisible para Dios. Todo comenzó cuando tenía 18 años, en mi primer semestre de universidad. Había logrado escapar de mi casa, de los gritos nocturnos y del silencio ensordecedor que llenaba nuestro hogar después de cada episodio de violencia. La universidad parecía ser mi salvación. Por fin podía respirar lejos de las miradas de lástima de mis vecinos, lejos de mi padre que bebía hasta perder la conciencia y lejos de mi madre que había aprendido a caminar en puntas de pie para no despertar a la bestia que vivía dentro de él. Fue en una fiesta donde probé marihuana por primera vez. Recuerdo perfectamente esa noche, el humo dulce mezclándose con el aire fresco de octubre, las risas que por fin sonaban genuinas y esa sensación maravillosa de que todos mis problemas se desvanecían como niebla matutina. ¿Primera vez?, me preguntó Carlos, un chico de mi clase de ingeniería, mientras me pasaba el cigarro. Sí, respondí, tratando de parecer más seguro de lo que realmente me sentía. No te preocupes, hermano, esto es solo para relajarse, no es como las drogas duras de las que hablan en la televisión. Qué equivocado estaba. O tal vez qué equivocados estábamos ambos. Al principio era solo los fines de semana. Después de una semana agotadora de clases y trabajos de medio tiempo para pagar mis gastos, esas noches de escape se convirtieron en mi refugio. Era como si hubiera encontrado un interruptor mágico que apagaba todo el dolor que había cargado durante años. Pero el dolor siempre regresaba, y cada vez regresaba más fuerte. Mi hermana Ana me visitaba de vez en cuando. Ella era 3 años menor que yo, pero siempre había sido la fuerte de la familia. Era ella quien calmaba a mamá después de las peleas, quien limpiaba la sangre cuando papá se lastimaba en sus borracheras y quien me susurraba al oído que todo iba a estar bien cuando yo temblaba de miedo en nuestro cuarto compartido. «Miguel, te ves cansado», me dijo un día, observándome con esos ojos grandes y preocupados que conocía desde niño. «¿Estás durmiendo bien?» «Estoy bien, Ana. Solo es el estrés de los exámenes», mentí, evitando su mirada. Pero ella me conocía demasiado bien. Sabía que algo estaba cambiando en mí, aunque ninguno de los dos entendía todavía qué tan profundo era el abismo hacia el cual me dirigía. Lo que comenzó como una válvula de escape se convirtió en una prisión sin rejas. Para mi segundo año de universidad, ya no era solo marihuana los fines de semana. Carlos me había introducido a un grupo más experimentado, como él lo llamaba. «Miguel, tienes que probar esto», me dijo una noche, mostrándome una pequeña bolsa con polvo blanco. «Es increíble, te da una energía que no puedes imaginar».
Mi corazón latía fuerte, pero no de emoción. Era miedo. Sabía que estaba cruzando una línea que jamás pensé cruzar. Pero el dolor en mi pecho, esa sensación constante de vacío que me acompañaba desde niño, gritaba más fuerte que mi sentido común. La primera vez que inhalé cocaína fue como si hubiera encontrado el antídoto perfecto para mi existencia. Durante 3 horas fui la persona que siempre había querido ser. Confiado, elocuente, libre de todos mis miedos. Por primera vez en mi vida, no sentía el peso asfixiante de los gritos de mi infancia resonando en mi cabeza. Pero cuando el efecto pasó, la caída fue brutal. El dolor regresó multiplicado por 10, y con él una necesidad desesperante de volver a sentir esa libertad artificial. «Ana, necesito dinero», le dije por teléfono una tarde, tratando de controlar el temblor en mi voz. «¿Para qué, Miguel? Mamá ya te mandó dinero la semana pasada. Es para... libros caros para una materia nueva». El silencio del otro lado de la línea fue devastador. Ana sabía que estaba mintiendo. Siempre había sabido cuando mentía, incluso desde pequeños. «Miguel», me dijo con una voz tan suave que casi me quiebra, «¿qué está pasando realmente?». Quise decirle la verdad. Quise gritarle que me estaba perdiendo, que cada mañana despertaba odiándome más, que las drogas se habían vuelto mi dueño y yo su esclavo. Pero las palabras se quedaron atascadas en la garganta. «Todo está bien, Ana. Solo necesito el dinero. No te lo puedo dar, Miguel. Lo siento». Colgó y por primera vez en meses lloré. Pero no fueron lágrimas de tristeza, fueron lágrimas de rabia. Rabia hacia mi familia por no entenderme, rabia hacia el mundo por ser tan injusto y rabia hacia mí mismo por haber llegado tan lejos. Esa noche robé dinero de la cartera de mi compañero de cuarto mientras dormía. $20 que me llevaron directo a la calle donde Carlos me esperaba con mi medicina. Mientras inhalaba esas líneas blancas, una vocecita en mi cabeza me susurró que acababa de cruzar otra línea, una línea que me alejaría para siempre de la persona que una vez había sido. Pero en ese momento no me importó. Solo quería que el dolor parara, aunque fuera por unas horas. Los meses siguientes se convirtieron en un remolino descendente que parecía no tener fondo. Dejé de asistir a clases regularmente. Mis profesores enviaban reportes de ausencia, pero yo había aprendido a falsificar la firma de mi madre en los documentos universitarios. La cocaína ya no era suficiente. Carlos me introdujo a algo más fuerte, crack. «Esto es diferente, Miguel», me aseguró mientras preparaba la pipa. «Es más intenso, más rápido. Vas a sentirte como un dios». El primer golpe de crack fue como ser alcanzado por un rayo de pura euforia, pero duró apenas 15 minutos, y cuando se acabó, la desesperación que siguió era indescriptible. Era como si hubiera tocado el cielo y luego hubiera sido arrojado directamente al infierno. Comencé a robar de manera sistemática. Primero fueron cosas pequeñas, un reloj de un compañero, dinero de carteras abandonadas en la biblioteca. Después fueron cosas más serias. Entré en la casa de mi tía mientras ella estaba en el trabajo y me llevé su televisor, sus joyas, todo lo que podía cargar. Mi familia lo descubrió cuando mi tía llamó a mi madre, destrozada. «Miguel vino ayer», le dijo mi tía a mamá mientras yo escuchaba desde la extensión. «Se llevó todo, Carmen, todo lo que tenía de valor, hasta el anillo de matrimonio de mi madre». Escuché a mi madre colapsar del otro lado del teléfono. Su llanto fue el sonido más desgarrador que jamás había oído. Era el llanto de una mujer que acababa de perder a su hijo, aunque él siguiera vivo. Esa noche, Ana apareció en mi apartamento. Ya no vivía en los dormitorios, me habían expulsado por no pagar. Ahora compartía un lugar sórdido con 3 dealers que se habían convertido en mis únicos amigos. «Miguel», me dijo, y por primera vez en mi vida vi miedo en sus ojos. No miedo de mí, sino miedo por mí. «Mamá está en el hospital». Mi sangre se congeló. «¿Qué pasó?» «Ataque de pánico severo. El doctor dice que su corazón no aguanta más estrés». «Miguel, ella piensa que vas a morir». Miré a mi hermana, con sus ojos hinchados de tanto llorar, y sentí como si me hubieran arrancado algo fundamental del pecho. Pero, aún en ese momento, incluso viendo el dolor que estaba causando a las únicas personas que me amaban, todo lo que podía pensar era en cuándo podría conseguir mi próxima dosis. «Ana, yo...» comencé,
pero las palabras no salían. «No digas nada», me interrumpió. «Solo, por favor, búscate ayuda antes de que sea demasiado tarde». Se fue sin mirarme atrás, y yo me quedé ahí, en ese apartamento que olía a desesperación y químicos, comprendiendo por primera vez que había perdido todo lo que realmente importaba, pero aún no había tocado fondo. 3 meses después, me desperté en un callejón detrás de un bar con la ropa rasgada y un sabor metálico en la boca que después descubrí que era mi propia sangre. No recordaba nada de los últimos 3 días. Mi cartera había desaparecido, al igual que mi teléfono y los zapatos. Caminé descalzo por las calles hasta llegar a un teléfono público. Marqué el número de Ana con dedos temblorosos. «¿Aló?» Su voz sonaba distante, cautelosa. «Ana, soy yo». Un silencio largo, pesado como plomo. «Miguel, son las 3 de la mañana. ¿Dónde estás?» «No lo sé», confesé, y esas 3 palabras contenían toda la verdad sobre mi vida. «Ana, no sé dónde estoy». «Dios mío. Miguel, ¿qué te has hecho?» Miré mi reflejo en el cristal del teléfono. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño. Mejillas hundidas, ojos inyectados en sangre, cicatrices que no recordaba haberme hecho. Había perdido tanto peso que mi ropa me colgaba como harapos. «Ven a recogerme», le supliqué. «Miguel, no puedo. Mamá me prohibió ayudarte. Dice que cada vez que lo hacemos, empeoras». Sus palabras me golpearon como puñetazos. «Por favor, Ana, solo esta vez. Te prometo que...» «No», me interrumpió, y pude escuchar que estaba llorando. «Miguel, te amo, pero no puedo verte destruirte más. No puedo ser parte de esto». La línea se cortó, y yo me quedé ahí, descalzo en una cabina telefónica a las 3 de la mañana, comprendiendo que había perdido lo último que me quedaba, el amor incondicional de mi hermana. Fue entonces cuando decidí conseguir dinero de la manera más desesperada posible. Entré a una tienda de conveniencia con un cuchillo que había encontrado en la basura. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. «¡El dinero de la caja!», le grité al empleado, un hombre mayor, con ojos bondadosos, que me recordaban dolorosamente a mi abuelo. «Hijo», me dijo con una calma que me desarmó completamente, «¿estás seguro de que quieres hacer esto?». No pude responder. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas y por un momento vi mi vida desde afuera. Un joven de 25 años, destruido por las drogas, amenazando a un anciano inocente por $20. Salí corriendo de la tienda sin llevarme nada, pero sabía que había cruzado la última línea. Ya no había vuelta atrás. Esa noche consumí todo lo que pude encontrar, y mientras las drogas corrían por mis venas, le rogué a un Dios en el que ya no creía que por favor no me dejara despertar. Pero desperté. Desperté en una cama de hospital, con tubos conectados a mi brazo y una máquina que hacía un pitido constante a mi lado. Mi visión estaba borrosa, pero pude distinguir la silueta de una mujer sentada en la silla junto a mi cama. Era Ana. Tenía los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando durante días. Cuando me vio abrir los ojos, su expresión cambió de alivio a algo que jamás había visto en ella, desesperación total. «Miguel», susurró tomando mi mano, «pensé que te había perdido para siempre». Mi garganta estaba tan seca que apenas podía hablar. «¿Cuánto tiempo?» «4 días. Estuviste en coma durante 4 días. Sobredosis severa», me explicó y su voz se quebró. «Los médicos dijeron que era un milagro que siguieras vivo». Cerré los ojos, sintiéndome más vacío que nunca. Ni siquiera había logrado morir correctamente. «¿Dónde está mamá?», pregunté. Ana bajó la mirada. «No pudo venir. Miguel, cuando te encontraron, ella se derrumbó completamente. Está en casa de la tía Rosa, sedada. No ha podido salir de la cama desde que la llamaron del hospital». Esas palabras fueron como dagas directas al corazón. Mi propia madre no podía ni siquiera mirarme. Había destruido tanto que ni el amor maternal podía soportar el peso de mi autodestrucción. «Ana, lo siento», fue todo lo que pude decir, pero sonaba tan vacío,
tan inútil. Miguel, escúchame, me dijo apretando mi mano con fuerza. Un hombre vino a hablar conmigo mientras estabas inconsciente. Se llama Santiago. Trabaja en un centro de rehabilitación aquí cerca. No, Ana, ya intenté rehabilitación 2 veces. No funciona conmigo. Este es diferente. Santiago dice que él también estuvo donde tú estás ahora. Dice que hay esperanza, pero que tienes que quererlo de verdad. Solté una risa amarga que me dolió en el pecho. ¿Esperanza? Ana, mírame. Soy un adicto que casi mata a su propia madre del susto. No hay esperanza para alguien como yo. Santiago dice algo diferente. Dice que conoció a alguien que puede ayudarte. Alguien que también estuvo perdido y encontró el camino de vuelta. ¿Quién? Jesús. La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Hacía años que no escuchaba hablar de Dios de manera seria. En mi familia, la religión era algo que se mencionaba solo en funerales o cuando alguien necesitaba culpar a alguien por sus desgracias. Ana, no estoy para sermones religiosos. No es un sermón. Dice Santiago que Jesús entiende el dolor, que él también fue rechazado, lastimado, abandonado. Miguel, ¿qué tienes que perder? Tenía razón. Ya no me quedaba nada que perder. Santiago apareció al día siguiente. Era un hombre de unos 40 años, con cicatrices en los brazos que reconocí inmediatamente, marcas de jeringas. Pero había algo en sus ojos que jamás había visto en ningún adicto. Paz genuina. «Hola, Miguel», me dijo sentándose en la misma silla donde Ana había pasado la noche. «Me llamo Santiago, y hace 15 años estuve exactamente donde tú estás ahora». «Eso dicen todos en rehabilitación», respondí con cinismo. «Yo también estuve así, pero nadie entiende realmente». Santiago sonrió, pero no era una sonrisa condescendiente. Era la sonrisa de alguien que había visto el infierno y había regresado para contar la historia. «Tienes razón, nadie entiende tu dolor exacto, pero déjame contarte algo. Hace 15 años, desperté en este mismo hospital, en esta misma situación. Mi hermana también estaba sentada en esa silla, llorando igual que Ana lloró ayer. Me incorporé un poco en la cama. Había algo en su tono que me hizo prestar atención. Mi hermana se llamaba Rosa», continuó Santiago. «Murió 2 años después, en un accidente de auto. Iba manejando de regreso de visitar mi tumba, porque para ella, yo ya había muerto mucho antes de morir físicamente». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque Rosa no pudo ver mi transformación, pero Ana todavía puede ver la tuya. La pregunta es, ¿vas a darle esa oportunidad?» «Ya intenté rehabilitación, no funciona conmigo». «¿Intentaste rehabilitación o intentaste que te rehabilitaran?», me preguntó, y su pregunta me dejó sin palabras. Santiago se inclinó hacia adelante. «Miguel, durante años intenté recuperarme usando solo mi fuerza de voluntad. Intenté técnicas, terapias, medicamentos, todo fallaba, porque estaba tratando de llenar un vacío espiritual con soluciones humanas. ¿Y qué cambió? Conocí a Jesús. No la versión religiosa de Jesús que te predica desde el púlpito, sino a Jesús real, al que entiende el dolor, la traición, el abandono, al que conoce qué se siente estar tan roto que crees que jamás podrá ser reparado. «No creo en Dios», le dije. «No necesitas creer todavía», respondió Santiago. «Solo necesitas estar dispuesto a intentar algo diferente, algo que vaya más allá de tu fuerza humana, porque ya comprobaste que esa fuerza no es suficiente». Miré hacia la ventana del hospital. Era un día gris, como todos los días de mi vida durante los últimos años. ¿Y si no funciona? ¿Y si soy demasiado roto para ser reparado? Santiago se levantó y puso su mano en mi hombro. «Miguel, Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. No vino por los perfectos, vino por los rotos como tú y como yo». Por primera vez en años sentí algo parecido a la esperanza moviéndose en mi pecho. 3 días después, Santiago me recogió del hospital y me llevó al centro de rehabilitación Nueva Esperanza. Era un lugar sencillo,
pero limpio, rodeado de jardines que no había notado que existían en el mundo durante años. «Bienvenido a casa», me dijo Santiago mientras cargaba mi única maleta, que contenía apenas 3 camisas rotas y un par de pantalones. Los primeros días fueron un infierno indescriptible. Las crisis de abstinencia llegaron con una venganza que jamás había experimentado. Temblores, sudores fríos, náuseas que me hacían sentir como si mi estómago se estuviera devorando a sí mismo. Pero esta vez era diferente. Santiago no me dejó solo ni un momento. «Miguel, respira conmigo», me decía durante las crisis más intensas. «Esto va a pasar. Todo dolor pasa». «No puedo, Santiago, es demasiado fuerte». «¿Sabes qué hago cuando el dolor es demasiado fuerte?», me preguntó una noche mientras yo me retorcía en la cama, empapado en sudor. «Hablo con Jesús». «No sé cómo hacer eso. No hay una manera correcta, solo háblale como me estás hablando a mí ahora. Dile cómo te sientes». Era absurdo, pero estaba tan desesperado que habría intentado cualquier cosa. Cerré los ojos y, por primera vez en mi vida adulta, oré. «Jesús, si estás ahí, ayúdame. No puedo solo, ya no puedo más». No fue una oración elegante, no conocía versículos bíblicos ni palabras bonitas, pero fue honesta y algo dentro de mí se calmó levemente. Durante las siguientes semanas, Santiago me enseñó cosas sobre Jesús que jamás había escuchado en la iglesia de mi infancia. ¿Sabías que Jesús fue rechazado por su propia familia?, me preguntó un día mientras caminábamos por el jardín. «No». Sus hermanos pensaron que estaba loco. La gente de su pueblo trató de matarlo. Sus mejores amigos lo abandonaron cuando más los necesitaba. Jesús entiende el rechazo, Miguel. Estas palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. Por primera vez, Jesús no me parecía una figura distante e inalcanzable, sino alguien que realmente entendía mi dolor. Pero la verdadera prueba llegó durante mi 4ª semana en rehabilitación, durante una sesión de terapia grupal. «Miguel», me dijo la doctora Martínez, «necesitamos hablar sobre las raíces de tu adicción. ¿Cuándo comenzaste a sentir que necesitabas escapar del dolor?». La pregunta me transportó inmediatamente a mis 8 años, a aquella noche cuando todo cambió para siempre. Tenía 8 años. Comencé, sintiendo como si las palabras fueran vidrios cortándome la garganta. Mi padre estaba borracho, como siempre, pero esa noche fue diferente. El grupo de terapia guardó silencio. Santiago me animó con una mirada comprensiva. Mamá había salido a trabajar en su turno nocturno. Ana estaba durmiendo. Yo me había quedado despierto viendo televisión porque tenía miedo de las pesadillas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Mi padre entró al cuarto y me hizo cosas que un padre jamás debería hacerle a su hijo. Me dijo que si se lo contaba a alguien, iba a matar a Ana. La doctora Martínez asintió suavemente. ¿Cuánto tiempo duró el abuso, Miguel? 2 años. Cada vez que mamá salía a trabajar de noche. Yo desarrollé insomnio, terrores nocturnos, ansiedad constante, pero nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Ana. Y cuando paró, cuando cumplí 10 años, papá tuvo un accidente de auto manejando borracho. Estuvo en coma 3 semanas. Cuando despertó, tenía daño cerebral. Ya no recordaba qué me había hecho, pero yo sí recordaba todo. Santiago se acercó y puso su mano en mi hombro. «Miguel, ese niño de 8 años no tuvo la culpa de nada. ¿Lo entiendes? Con la mente sí, pero tu corazón sigue cargando esa culpa, y las drogas se convirtieron en tu manera de silenciar a ese niño herido que grita dentro de ti». Tenía razón. Todo comenzó a tener sentido. Mi necesidad compulsiva de escape, mi incapacidad para formar relaciones sanas, mi autosabotaje constante. Esa noche en mi cuarto me arrodillé por primera vez en años. «Jesús», dije entre lágrimas, «Santiago dice que tú entiendes el dolor. Si es verdad, si realmente estás ahí, necesito tu ayuda. No para las drogas solamente. Necesito ayuda para perdonar. Necesito ayuda para sanar».
No escuché una voz audible, pero sentí algo que no podía explicar, como si una presencia cálida hubiera llenado la habitación, como si, por primera vez en mi vida, no estuviera completamente solo con mi dolor. Al día siguiente, Santiago me hizo la pregunta más difícil de mi vida. Miguel, ¿estás dispuesto a perdonar a tu padre? Mi primera reacción fue de ira pura. ¿Estás loco? ¿Perdonar al hombre que me robó a mi infancia? No te estoy pidiendo que lo hagas por él, me explicó pacientemente. Te estoy pidiendo que lo consideres por... Mientras guardes odio hacia tu padre, él sigue controlando tu vida, me explicó Santiago. El perdón no es para liberarlo a él, es para liberarte a ti. No entiendo cómo es posible perdonar algo así. Yo tampoco lo entendía, hasta que Jesús me mostró algo increíble. Santiago se sentó en el borde de mi cama. ¿Sabías que Jesús perdonó a las personas que lo estaban matando mientras estaba colgado en la cruz, torturado y muriendo? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús era perfecto. Yo soy solo un adicto roto. Exactamente por eso necesita su ayuda, Miguel. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión de soltar el veneno que has estado bebiendo, esperando que envenene a tu padre. Durante las siguientes semanas, luché con esta idea. Hablé con Jesús cada noche, a veces con ira, a veces con súplicas desesperadas. Lentamente, comencé a entender que mi padre también había sido un niño herido una vez, que sus propios demonios lo habían convertido en el monstruo que lastimó a su hijo. No justificaba lo que hizo, pero comencé a entender que aferrarse al odio era como mantener carbones encendidos en mis manos, esperando que quemaran a alguien más. Después de 6 meses en rehabilitación, tomé la decisión más difícil de mi vida: visitar a mi padre. Estaba en una silla de ruedas, en un hogar de ancianos. El daño cerebral había progresado y ya no me reconocía. Miré a este hombre frágil y anciano, y por primera vez, en lugar de ver al monstruo de mi infancia, vi a un ser humano roto que había lastimado a otros porque él mismo había sido lastimado. «Papá», le dije, tomando su mano temblorosa, «te perdono». Él me miró con ojos confundidos, sin entender quién era yo, pero yo lo entendía todo. Al pronunciar esas palabras, sentí como si una cadena que había cargado durante 17 años finalmente se rompiera. Esa noche llamé a Ana por primera vez en 6 meses. «¿Miguel?». Su voz sonaba cautelosa pero esperanzada. «Ana, estoy limpio, y esta vez es diferente». «¿Cómo lo sé? ¿Cómo sé que no vas a recaer otra vez?». «Porque esta vez no estoy solo. Jesús está conmigo». Hubo un silencio largo y después escuché algo hermoso. Ana comenzó a llorar, pero eran lágrimas de alivio. «¿Puedo ir a verte?», me preguntó. «Por favor, tengo tantas cosas que contarte». El reencuentro con Ana fue el momento más hermoso y doloroso de mi nueva vida. Cuando me vio en la puerta del centro de rehabilitación, se quedó paralizada por unos segundos, estudiando mi rostro como si buscara señales del hermano que había perdido años atrás. «Miguel, tus ojos», fue lo primero que me dijo, «están claros otra vez». Nos abrazamos y lloramos juntos durante lo que parecieron horas. Le conté todo: el abuso, el perdón, mi encuentro con Jesús, mi nueva esperanza. Ana escuchó cada palabra con una mezcla de dolor por lo que había sufrido y alegría por verme finalmente libre. «¿Mamá sabe que estás mejor?», le pregunté. «Tiene miedo de esperanzarse otra vez, Miguel. Has recaído tantas veces». «Lo entiendo, pero esta vez voy a demostrarle que es real». Y lo hice. Mes tras mes permanecí limpio. Completé el programa de rehabilitación, conseguí trabajo en una cafetería cercana al centro y comencé a estudiar para ser consejero en adicciones. Pero la verdadera prueba llegó 6 meses después, cuando mi antiguo dealer, Carlos, apareció en mi trabajo. «Miguel, hermano», me dijo con esa sonrisa que una vez consideré amistosa, «te ves diferente». «Estoy limpio, Carlos.
Claro, claro, oye, tengo algo especial para ti. Gratis, por los viejos tiempos. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Pude sentir el sudor formándose en mis palmas. Por un momento todos los meses de trabajo duro parecieron desvanecerse, y lo único que podía ver era esa pequeña bolsa que Carlos tenía en su mano. No, gracias, logré decir, pero mi voz sonaba débil. Vamos, Miguel, solo una vez, para celebrar que estás mejor. Cerré los ojos y oré desesperadamente. Jesús, ayúdame. No puedo hacer esto solo. Cuando abrí los ojos, miré directamente a Carlos. No, Carlos, y por favor no vuelvas a buscarme. Esa vida se acabó. Se fue refunfuñando, pero yo me quedé temblando detrás del mostrador sabiendo que había ganado la batalla más importante de mi vida. Un año después, Santiago me ofreció trabajo en el centro de rehabilitación. Mi primera tarea fue hablar con un joven de 19 años que acababa de llegar, destrozado por la heroína. No me vas a entender, me dijo con la misma arrogancia defensiva que yo había tenido. Déjame contarte una historia. Le respondí sentándome donde Santiago se había sentado conmigo. Hace 2 años desperté en este mismo hospital. Hoy dirijo mi propio programa de rehabilitación llamado Nuevos Comienzos. Me casé con Carmen, una mujer increíble que conocí en la iglesia y que ama a Jesús tanto como yo. Ana es mi mejor amiga y la madrina de mis futuros hijos. Mi madre, que ahora sonríe cuando me ve, dice que Dios le devolvió a su hijo. Cada mañana, antes de ir a trabajar, me arrodillo y le agradezco a Jesús por encontrarme en mi momento más oscuro, porque descubrí que Él nunca me había abandonado, simplemente estaba esperando a que dejara de correr y permitiera que me abrazara. Mi historia de destrucción se convirtió en la herramienta más poderosa para devolver esperanza a otros. Y cada vez que veo a alguien dar sus primeros pasos hacia la libertad, recuerdo las palabras que Santiago me dijo aquel primer día. Jesús no vino por los sanos, vino por los rotos como tú y como yo.